Existen historias que al final del día resultan totalmente inverosímiles. Relatos que parecen haber salido de la ficción, como de un cuento, pero muy pocas de estas historias logran trascender. Llegan a oídos de millones y millones de personas que, a pesar de escucharlas, siguen escépticas aún viendo la innegable realidad. Justo así sucede con la historia que estamos a punto de repasar. Una tragedia que finalmente se volvió un misterio para la ciencia, para la mente. El 2 de marzo de 1979, un hombre llamado José Ladislao Jiménez se encontraba conduciendo durante la mañana, casi de madrugada, sobre la carretera panamericana. Todo iba perfectamente normal. El amanecer apenas se asomaba. Las cosas no eran para nada extrañas, pero de pronto, un hombre se dejó ver a lo lejos. Detrás de él, una extensa columna de humo, como si un accidente hubiese ocurrido, y entre más se acercaba a la escena, menos sus ojos podían creer lo que allá en el horizonte se observaba. El hombre aquel se encontraba solo, completamente solo. Detrás de él, humo. Una gran columna de humo agonizante que parecía haber salido de la nada. Incrédulo, se fue acercando cada vez más hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para darse cuenta de que aquel hombre había sufrido un accidente, o que, al menos, eso parecía. Allí, tirada en la carretera, se encontraba algo semejante a una palanca de velocidades, vidrios rotos y lo que parecía ser parte del tablero de un auto. Incrédulo, José se bajó del auto y justo en ese instante, aquel agonizante hombre se desmayó. De inmediato José llamó a los servicios de emergencia y, a pesar de estar en un lugar alejado, logró llegar a recibir atención médica. Con aquel hombre en brazos, José se presentó ante el doctor y se aseguró de que fuera atendido, argumentando que lo había encontrado moribundo en la carretera. O al menos eso fue lo que dijo. Así esperó paciente, observando aún en su mente aquella misteriosa escena. El hombre aquel, desmayado sobre la maleza, a un lado de la carretera, la columna de humo que poco a poco se iba desvaneciendo, partes desconocidas regadas por todos lados y extrañas marcas de llanta de lo que parecía ser un auto inexistente. Todo aquello era tan surreal. El médico del pueblo no podía atenderlo, pues aquel hombre pudiese haber sufrido heridas internas que él no podía detectar con su precario equipo, además de que el paciente estaba totalmente inconsciente. A pesar de la lejanía del misterioso encuentro, todo se dio de manera relativamente rápida. Como un acto de solidaridad y, por qué no, de curiosidad, Juan siguió a la ambulancia hasta el hospital más cercano. Los paramédicos finalmente le informaron que todo estaba bien, todo, a excepción de una sola cosa. El hombre aquel no recordaba absolutamente nada de lo ocurrido. De hecho, ni siquiera recordaba su nombre, su procedencia, ni a dónde iba. Nada. Había perdido por completo la memoria. Sin titubear y lleno de curiosidad, Juan se ofreció a darle asilo a quien más tarde llamaría Beto y quien, según los informes, tenía 22 años de edad. Pero naturalmente las autoridades se negaron, ofreciéndole ir a visitarlo al hospital mientras recuperaba la memoria. Así, como un acto de caridad, o quizá con algún otro interés, José pagó la estancia de aquel misterioso hombre en el hospital. Aquella situación de por sí ya era bastante extraña, pero con el paso del tiempo, las cosas se pondrían aún más inquietantes. Cada mañana, en el hospital, sucedía todos los días exactamente lo mismo. Lleno de pánico, aproximadamente a las 6 de la mañana, Beto se despertaba gritando desesperado que lo dejaran escapar. Pero después de algunos instantes, Beto recuperaba la conciencia y todo volvía a la normalidad.
Cabe señalar que aún entonces las autoridades seguían en contacto con José, asegurándose de darle seguimiento al extraño caso. Pero nada extraordinario sucedía a excepción de los desesperados gritos de auxilio por la mañana. Así, día tras día, Beto fue volviendo a tener una vida normal, aunque dentro del hospital. Los médicos de alguna manera estaban interesados en su curioso caso y ¿por qué no habrían de estarlo? Al final de cuentas, algo de aquello iban a obtener. José lo iba a visitar de vez en cuando. Él y Beto se habían vuelto buenos amigos, pero al cabo de un año, el personal del hospital lo trasladó a una clínica de salud mental ubicada en la ciudad de Zacatecas, donde se refugiaría durante mucho tiempo. Pasaron largos años, 11 para ser precisos, y aquel caso ya había quedado casi en el olvido, pero Beto era conocido en el asilo por gritar cada mañana exactamente lo mismo. Nada era peor que escucharle desesperado por la mañana, pero poco a poco todos se fueron acostumbrando hasta que un día, de repente, el 2 de marzo de 1990, aquel grito dejó de escucharse. Intrigados, sus compañeros y quienes le cuidaban entraron en su habitación, pero la escena fue todavía más escalofriante de lo que esperaban. Beto se encontraba en un rincón, sentado, con la mirada fija en un espejo. Al preguntarle qué ocurría, Beto se limitó a decir que ya no se reconocía y que todo en aquel lugar le resultaba sumamente extraño. Pero poco a poco, el personal fue llegando a la conclusión de que Beto finalmente había ya recuperado la memoria. Y después de unos días, el enigmático hombre aquel fue desvelando su propio misterio. Su memoria de pronto estaba siendo recuperada de manera considerable, pues recordaba todo su pasado. Sin embargo, 3 días antes de aquel extraño accidente, nada estaba en su memoria, como si alguien le hubiese robado el recuerdo a propósito, el recuerdo de aquel momento en el que perdió casi todo. Y no fue sino hasta recuperar la memoria que de pronto recordó a su viejo amigo José, pero luego de buscarle desesperadamente, se dio cuenta de que ya había muerto, al igual que toda su familia y sus amigos cercanos. Increíblemente, el hombre que había aparecido en medio de la nada estaba completamente solo. Todo lo que recordaba ya había desaparecido por completo, todo en misteriosas circunstancias, pero al ser cuestionado sobre lo que ocurrió días antes de su accidente, una respuesta inesperada fue la que incrédulos todos obtuvieron. Resulta que Beto había visto en la sección de avisos clasificados la vacante para un trabajo que sería bien remunerado. El anuncio invitaba a cualquier interesado a participar en un programa piloto de la Agencia Espacial Mexicana. Siendo un doctor en ingeniería mecánica, naturalmente se interesó mucho en el anuncio, pues entonces se encontraba desempleado. El hombre además aseguró que de inmediato llamó al número de teléfono especificado en el anuncio y que, luego de una breve entrevista, le pidieron que se dirigiera a Durango, específicamente a Mexiquillo. Luego, entonces les contó que a partir de ese momento no recuerda absolutamente nada. Finalmente, luego de haber platicado su curiosa anécdota, después de un par de días, Beto desapareció del asilo, huyendo a un lugar desconocido y, por más que el personal buscó y buscó, nadie pudo encontrarlo. Sin embargo, días después, las autoridades irrumpieron en el lugar, argumentando que buscaban a un tal Juan Alberto Medina, describiendo exactamente a Beto. Curioso, ¿no? Entonces los del asilo indicaron la habitación en la que él se quedaba y pronto entraron a aquel abandonado cuarto. Al hacerlo,
únicamente se encontraron con una extraña nota escrita en un viejo papel. Perdí mi vida al no recordar quién era. Y aunque la mayoría de las personas también lo hacen, al menos yo me di cuenta 11 años más tarde. Muchos de ellos jamás regresan a casa. Entonces, las preguntas surgen intentando resolver tan inquietante misterio. ¿Qué fue de aquel hombre? ¿Por qué apareció en medio de la nada como si un accidente hubiese ocurrido sin rastros de ningún vehículo más que apenas algunos restos y huellas en el asfalto? ¿Qué tuvo que ver la Agencia Espacial Mexicana? Pero como siempre, hay posibilidades, respuestas que resultan tantas, que es poco probable saber la verdad absoluta, pero aún así, hay quienes afirman, se cuenta, que aquello fue el resultado de una misión fallida, una misión de la cual creen que formaba parte Juan Alberto, pero que evidentemente habría tenido un final terrible. Mas antes de finalizar, vayamos al inicio de todo. Allá en la carretera, ocurrió algo que le da un tono todavía más inquietante a la historia. Mientras en la ambulancia Juan Alberto se encontraba, uno de los paramédicos aseguró entonces que el paciente no dejaba de preguntar en qué año se encontraban. Y luego de haberle respondido, Juan Alberto finalmente quedó inconsciente. Y por último, se despide este humilde narrador con algunas preguntas que te abrirán la mente. ¿Será que perdió la memoria? ¿O acaso fue esto el resultado de una ausencia prolongada en el tiempo? ¿Será que los restos de aquel supuesto automóvil habrían sido los restos de algo más? Porque es que todos, incluyendo a quien le encontró en el medio de la nada,